Hoy vamos a ver entonces el capítulo 9 de Lucas en lo que tiene que ver al famoso episodio de la transfiguración. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. Quisiera comenzar con una pregunta. Más allá de lo que ya vamos a ver cómo lo presenta Lucas este episodio y tal, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes de pronto, o a los que más se animen a participar, qué hemos escuchado, qué se sabe de esto, aparte de lo que ya se sabe que pasó, ¿no? Pero lo que quiero decir es qué sabemos de esto, o sea, cómo se suele explicar o qué se suele entender a partir de este pasaje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hemos aprendido? A propósito de la transfiguración, ¿qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué se enseña ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Respecto de la transfiguración, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? A ver, la transfiguración. ¿Alguien? ¿No todos a la vez? Hola, hola. Permite. Pues que, espérame un ratito. Hable ahí. Hola, hola. Ujú. Ya. Em, que Jesús estaba orando en un monte y tenía con él tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y ellos tuvieron una visión donde les pareció ver a Jesús junto a Moisés y Elías y pues pensaron eh, hacer unas enramadas para ellos, pero luego Jesús como que les abre los ojos y ya le ven solo a él y, y les sigue hablando de que es necesario que él sea sacrificado y que resucite. Ujú. ¿Qué Ah, más? y una voz, la voz, Ujú. hubo una voz que habló también, que escucharon y bueno, eso. Muy bien. ¿Quién más se anima? Gracias, Carmita. ¿Quién más? O primera vez que escuchamos que vamos a leer este pasaje. ¿Qué se sabe? ¿Alguien más? ¿No? Nadie más. Muy bien. Entonces, bueno, en general, primero vamos a leerlo, ¿ya? Pero nada más digamos, este pasaje, como les decía, es uno de esos que siempre genera bastante incógnita, bastante un poco de duda, si se quiere, por lo que cuenta, ¿no? Entonces vamos a verlo. Vale la pena decirlo como preámbulo también. La forma en cómo lo cuenta Lucas es distinta a cómo lo cuenta Mateo y Marcos, ¿no? Lucas hace su propia redacción, si se quiere, de este pasaje. Y dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras, está como no va ahí. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y centellante. Y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús,
Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, perdón, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿qué se suele normalmente decir aquí? ¿Ya? De esto se suele decir muchas cosas, ¿ya? Lo primero, pero antes para saber lo que se dice, cómo se puede entender esto, hay que saber primero una cosa previa. Y es que para entender o aproximarnos a este suceso que está relatado tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas, en Juan no aparece, pero hay que ver cómo se puede entender este relato. Y hay al menos las siguientes formas de entenderlo. Una, que sea así literal, ¿ya? Es decir, que este pasaje recordado, digamos, en los tres evangelios, en los sinópticos como se les conoce, sea literal, es decir, que literalmente haya estado tal cual como dice. Es decir, que haya estado Jesús, se transfigura, como nosotros decimos, aparece literalmente Moisés y Elías y pasa todo así tal cual, o sea, literal. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Por qué digo así literalmente? Porque ya vamos a ver que, por ejemplo, nosotros tenemos algunos problemas con el tema de y cómo sabían ellos que era Elías, que era Moisés, o sea, cómo identificaron a ellos, o sea, era un tema muy difícil de identificarlos. Luego, hay muchos problemas, digamos, si lo tomo de manera literal, pero no deja de ser una forma de entenderlo. Hay quienes, por cómo ven la Biblia, lo entienden de manera literal, ¿no? De manera muy literal, muy textual. Es decir, que si ahí dice que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y que se apareció Moisés y Elías, eso significa que estaban ahí, que se aparecieron y que eso pasó así tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, la primera forma de entenderlo es, como les decía, la literal, ¿ya? Ahora, respecto de esta, parece que no es tan propia. Parece que no se trata de una experiencia o de un evento que haya, que digamos lo que esto haya pasado así tal cual, ¿ya? O sea, que no es literalmente. ¿Por qué? Por una cuestión. Por lo siguiente, si estas personas, especialmente Pedro, y el énfasis se suele poner aquí en Pedro, si Pedro tuvo tal nivel de revelación de ver al Señor Jesús transfigurado y todo lo demás, después muchos cuestionan de una manera bastante lógica el tema de negarle, de la negación. Muchos dicen, claro, si Pedro llegó a tener ese nivel de experiencia, ¿cómo es que después lo niega? ¿No? ¿Cómo es que después llega a negarle? ¿Ya? O sea, digamos, hablando así de una manera muy, tratando de buscar la coherencia entre todo el texto, ¿de acuerdo? Porque sería lo más normal, digamos, lo lógico, es que si es que alguien tiene un nivel de esta revelación, después no le niegue y esté realmente dispuesto a todo, ¿ya? Entonces, obviando el tema de que, claro, el momento de que cuando Pedro estuvo ya, al momento de ahí de verse capturado y todo lo demás y todo aquello, pues bueno, a veces las experiencias pasan, o sea, obviando esas explicaciones que pueden darse a ese evento de por qué Pedro negó o tuvo miedo, lo que fuera, obviando todo eso, da mucho que dudar, digamos, introduce al menos la duda, el que esto haya pasado así tal cual, ¿ya? Es lo que suelen decir o se suele recoger especialmente del lado de los investigadores que, como les digo, tienen un punto tienen algo de sentido, ¿ya? Especialmente por el tema de que haya pasado así tal cual. Luego, ¿por qué es un poco complicado que haya pasado así tal cual? Una, porque viene el problema de identificar a Moisés y Elías. ¿Cómo ellos sabían, Pedro, Juan y Jacobo, que eran Moisés y Elías? ¿Ya? ¿Cómo ellos sabían? ¿Ya? Algunas explicaciones se suele dar al respecto. Una, por el tema de la conversación, se les puede identificar, pero incluso con la conversación es muy complicado que ellos hayan identificado como tal a partir de su diálogo a Moisés y Elías. Pudo haber sido cualquier otro profeta, pudo haber sido cualquiera otros profetas, porque si somos así, digamos, son dos figuras proféticas. Moisés y Elías son dos figuras de profeta, quiero decir.
no son otra cosa. Por más que nosotros digamos, incluso ya lo vamos a ver desde el ámbito simbólico, que el uno significa la Torá y el otro la profecía, es lo mismo. No hay dos, es el mismo, es lo mismo. Moisés y Elías no son otra cosa sino la Torá y la profecía, que si lo quieren ver así, la profecía no es otra cosa que lo que el Evangelio para la Torá y la profecía. Es decir, o sea, ¿qué es el Evangelio con respecto a la Torá y a la profecía? Sino lo que la profecía para la Torá. ¿Sí me explico? Es decir, antes hubo, o sea, primero hubo la Torá, después fue necesario explicar varias cosas, que eso se explicaron a través de la profecía, y después cuando hubo el tiempo de los apóstoles, fue necesario explicar mucho más y ahí se escribió el Evangelio. Pero si a la larga, por eso es que nosotros decimos la Torá, la profecía y el Evangelio es lo mismo. Es por eso. Entonces, cuando aquí vemos a Moisés y Elías, incluso si lo viéramos desde una perspectiva simbólica, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero si lo tomamos de manera literal, así nos tomamos a pecho, así tal cual que esto pasó así, resulta que es un poco problemático, porque especialmente según Lucas, dice que vieron a dos hombres, y ahí en griego dice clarito, dos hombres, andros, andros dúo, creo que dice alguna cosa así, dos hombres. Entonces no dice vieron dos semejanza de, no, vieron dos hombres. ¿Ya? Entonces, si yo lo tomo así literalmente, más allá de que haya sido cualquier cosa, el asunto es que hay un problema de la identificación, que es un problema más grave, o sea, más fuerte que otro, que suelen decir, por lo siguiente. Porque acuérdense ustedes que con Elías se puede resolver el tema de que aparezca aquí vivo y conversando, ¿no? Y es el tema de que según como normalmente se suele creer o se suele entender, es que Elías no murió y fue arrebatado al cielo, vivo. ¿No es cierto? Lo cual da muchos problemas si lo entendemos así, especialmente ya con la perspectiva del Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ver en su momento cuando le lleguemos a ese pasaje de Elías, digamos de Reyes, justo aprovechando que estamos leyendo Reyes y ya hemos de llegar a eso, pero da un problema y para cualquier persona, lo mismo que Enoch, ¿ya? Lo mismo que con Enoch o con cualquier persona que se crea que haya llegado al cielo, da un problema, que eso haya pasado. ¿Y cuál es el problema? Lo que dice el Evangelio. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es decir, esta naturaleza, este cuerpo humano, no es compatible con la eternidad, con el cielo. De tal manera que es imposible, teológicamente hablando, digamos, que alguien con este cuerpo, en esta naturaleza, por más santo, por más revelación que haya tenido, pueda entrar así, así tal cual al cielo. No da, no se puede. O sea, no da. Nuestra condición de pecado no da, por más profeta que se sea, por más de Elías que se sea, no da. Pero incluso si es que considerásemos válido, al menos digamos la creencia de que Elías subió al cielo, da para que este hombre aparezca entonces de nuevo aquí, ¿sí o no? El problema se da con Moisés, porque Moisés sí murió. ¿Ya? Moisés sí murió y fue sepultado y eso lo dice la Torá. Entonces ahí, ¿cómo estamos? Entonces Moisés fue alguien que sí gustó muerte, que sí murió. Entonces, ¿cómo es que aparece aquí? El uno, bueno, te la valgo porque es que no se dice que haya muerto, no queda tan clarísimo que haya muerto, que subió al cielo, y si subió es fácil que baje, por último, si lo quiero ver así. Pero el otro sí murió, pues. Entonces, es un tema un poco complicado, incluso si lo quiero llevar a último término, así diciendo literalmente, tal como está acá, que bajó Moisés, bajó Elías, o aparecieron, ¿no? Y que hablaban y todo lo demás, da un poco de complicaciones si lo tomo de manera literal, ¿ya? Eso, por ejemplo. Entonces, esos son los mayores problemas que da si es que yo trato de entender esto de manera literal. Luego, viene otra forma de entenderlo y viene el tema de que se puede explicar esto a través de, bueno, si no es literal, debe tener alguna explicación, alguna interpretación. Entonces decimos, bueno, es decir, hay algunas partes que sí son propias, que sí pasaron, pero fueron nutridas de otras cosas, ¿ya? Que sirvieron finalmente para terminar teniendo esta versión de la historia, digamos, lo que quedó grabado en los evangelios. Y una de las más plausibles incluso es la siguiente, es que haya sido en realidad se suele decir una retroyección de un evento de la resurrección. ¿Ya? Esta es otra propuesta, ¿ya? Que suelen decir, lo que quiere decir básicamente esa propuesta es lo siguiente, ¿ya? Este pasaje en realidad no es de aquí, no pasó cronológicamente en este momento antes de que el Señor baje a Jerusalén, sino pasó después de la resurrección,
Y por eso es que le ven a Jesús en su gloria. Entonces, lo que algunos sugieren y lo sustentan, ¿no? Y se ha escrito mucho al respecto incluso, es que este episodio es un pasaje, en realidad, post-resurrección, ¿ya? Y que por alguna razón fue a dar aquí. ¿Por qué vino a dar aquí? Es la pregunta. Y lo que suelen responder es porque de esta manera se anuncia la resurrección y la pasión. O sea, se anuncia la muerte y la resurrección, porque con la gloria y todo lo demás, o sea, con cómo le ven transfigurado y todo, pues se anunciaría la resurrección gloriosa y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, contra eso hay muchos argumentos en contra, ¿ya? Hay mucho argumento en contra. Por ejemplo, el tema, algunos son mucho más minuciosos en esto, pero en términos generales un argumento es el lenguaje que se utiliza para los eventos en donde Jesús se aparece luego de resucitado es otro. Por lo general se suele decir que Jesús apareció. Aquí en cambio el evento comienza diciendo que Jesús tomó a sus discípulos. Entonces no es un evento que haya pasado después de la resurrección. Y hay algunas otras cosas sutiles, igual de la redacción, que no dan para que sea un evento posterior a la resurrección, sino que haya pasado acá. ¿Ya? Eso es, fíjense, una segunda, que ustedes lo pueden ver y no se asombre si es que viene después de alguien diciendo, no, lo de la transfiguración es en realidad un evento que fue posterior a la resurrección y solamente se puso antes y tal. No, en realidad no es así. Hay muchas razones para saber que eso no es así. Luego hay otra. Luego hay otra y es tomarlo de una manera simbólica. Es decir, que habrá elementos de la historia que sean reales, que sean efectivamente que pasaron así, pero no todo. O que más bien dicho de otra manera, es una historia que se construyó a partir de un momento en donde, por así decirlo, el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó a orar y les enseñaría algo, pero a partir de eso se tejió todo esto que sabemos o conocemos hoy como la transfiguración. Si lo tomamos así, lo que pasa es que la gran mayoría de gente, y ahí es donde mayormente hay acuerdo, es lo siguiente, y te dicen lo siguiente. En realidad, este pasaje, dicen, está construido así para explicar la pasión, justamente, para explicar la pasión y anunciar la resurrección. ¿Ya? Esta es así. La diferencia con lo anterior es que no lo entienden como un evento posterior, sino que justamente está, o sea, se lo plantea como un evento que prepara o anuncia el tema de la muerte, especialmente por lo que aquí se habla del éxodo, ¿ya? De su éxodo, que el éxodo es básicamente salir de Galilea e ir a Jerusalén para morir, ¿no? Y después, digamos, es un anuncio de la pasión y de la resurrección del Señor. Eso básicamente. Luego, resulta que tampoco es muy convincente esto. ¿Por qué? Porque no es solo un evento de eso, ya lo vamos a ver. Si bien tiene que ver con una preparación, si se quiere, para su viaje que va a terminar en Jerusalén con su muerte y su resurrección, resulta que también tiene que ver con otras cosas. Ya lo vamos a ver ahora. Luego hay otra, les decía, otra forma de entenderlo, que es como la que se ha vendido ahora, digamos, o vendido, que sí se ha enseñado mucho, mayormente desde el ámbito de raíces hebreas. Entonces, claro, el tema es no verlo de manera literal tal cual, sino verlo también desde una perspectiva simbólica. Y, por ejemplo, no falta el que dice que, por ejemplo, que esto estaba pasando en época de tabernáculos. ¿Por qué? Porque Pedro dice, hagamos unas cabañas, que eso para cualquier persona diría, hagamos una tabernáculos. Y no falta el que dice que aquí, justamente como dice, estaban en 8 días, entonces hacen sus cuentas, no siempre se sabe de dónde salen. Y no faltará quien diga que esto en realidad estaba pasando en Sucot y lo que estaba haciendo es alguna cosa de ahí del octavo día o qué sé yo. ¿Ya? Y fue la revelación en el octavo día y no sé qué, y alguna cosa por el estilo, ¿ya? Y lo tratan de ligar mucho justamente a Moisés con la Torá y a Elías con la profecía, los dos depositándose en el Señor Jesús, vale, ya. Eso más o menos, ¿ya? Pero vamos a ver que es mucho más rico que eso. ¿Ya? Vamos a ver lo que es algo que es mucho más rico que eso. Primero, vamos a ver a quién. Primero vamos a ver el tema. Aquí hay un problema. Porque si pueden leer el paralelo, ¿quién puede leer solo el inicio del paralelo de este pasaje? En Marcos, especialmente en Marcos. Está en Marcos 9:2. ¿Quién puede leer solo el Marco 2? Marcos 9:2.
Yo leo. Gracias, Alexita. A ver, dice la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó. Ujú, muy bien. ¿Cuánto tiempo dice, pero? 6 días después, 6 días. Muy bien. ¿Y aquí en Lucas cuánto dice? 8. ¿Cierto? Dice 8. 8. Ahora, y ahora la pregunta es, ¿y ahora quién tiene la razón? Ya, 6 u 8. ¿Ya? Y ahí viene el asunto. Y ahí viene el asunto. Por eso es que no se puede tomar esto incluso de manera literal. Porque hay una discrepancia con Marcos, que dice que fueron 6 días después. Aquí hay 8 días después. Lo que significa, o lo que se suele entender, es que la frase 8 días después es una forma literaria de decir una semana después. ¿Ya? Eso básicamente. Luego, vamos a ver a quién toma. Dice Pedro, Juan, Jacobo, ¿no? En algunos otros lados, como dijo Carmita, dirá Santiago, ¿ya? Y no nos olvidemos que Jacobo no es otro que Santiago, ¿no? Es la forma en cómo Santiago, digamos, es la forma como a lo largo de muchos años, casi milenios, terminó pasando Jacobo a Santiago y derivó en Santiago finalmente. Santiago no viene otra cosa sino de San Jacobo, Saint Jacobus, ¿no? Santiacobus, Santiago. ¿Ya? Entonces vino de ahí. Entonces Jacobo no es otro que Santiago. De hecho, la epístola de Santiago, en realidad, si queremos ser bastante así literales, sería la epístola del apóstol Jacob. Ni siquiera Jacobo, Jacob. O sea, como el patriarca, Jacob. Jacobo es la forma griega de Jacob, de Jacob. Claro que se dice Jacobos o Jacobos en griego, Jacobos. Pero no es otra cosa sino el Jacob del Antiguo Testamento, es el mismo nombre, quiero decir. ¿Ya? O sea, sino que aquí le ponen, claro, le traducen directamente del griego y claro, ya no pueden traducir Jacob, sino ponen Jacobo. Y de Jacobo le agregaron el San adelante y San Jacobo terminó en Santiago. ¿Ya? Pero es del mismo nombre. Entonces, le toma a tres discípulos, ¿ya? Si les queremos poner en sus nombres de hebreos, toma a discípulos, fíjense, toma a un Shimeón, que es Pedro, ¿no? Simeón que le ponen, o Simón, que ni siquiera es Simón. Simeón no es Simón, es Shimeón, como el patriarca, como el hijo de Jacob, Simeón, ¿ya? Es Shimeón, ¿no? Shimón toma a Yohanan y toma a Jacob. Fíjense, toma a tres discípulos que tenían, que digamos que tienen nombres bien, 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 bien judíos de la época, ¿no? Toma a tres discípulos. En todo caso, esto se le suele conocer como su círculo cercano. De entre los 12 discípulos incluso, tenía estos tres discípulos, ¿ya? Pedro, recordemos que siempre va a ser el que fue como el líder, digamos, de los apóstoles, ¿ya? Juan y Jacobo eran hermanos y al parecer también Pedro, Juan y Jacobo fueron del círculo cercano, entre otras razones porque fueron incluso de los primeros que llamó el Señor Jesús. Entonces fueron como su círculo más cercano, ¿ya? Pedro, Juan, Jacobo, ¿ya? El asunto es que dice, y subió al monte a orar. Aquí nos dice a qué monte, y ese es el contexto, subió al monte a orar. Parecería aquí por el detalle que nos dan más adelante de que estaban dormidos, de que estaban como dormitosos los apóstoles, parecería que o bien era muy de mañana, o bien era muy temprano, muy, muy tarde. El asunto es que da un momento en los que el Señor Jesús le gustaba ir a orar, era o bien de mañana o bien en la tarde. Y parece más bien que aquí parece ser, por lo que dice el 37 incluso, que era de tarde, porque dice al día siguiente cuando descendieron del monte. Entonces parece que esto fue de noche, esto fue en la tarde-noche, digamos. Entonces da como para que haya pasado esto en la noche y da para que los discípulos estén con sueño, ya estén con sueño. Entonces dice, entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Literalmente ahí en griego dice heteron. Y le suena hetero, que es otro, ¿no es cierto? Es otro. Como cuando decimos heterogéneo, por ejemplo, ¿no? Que tiene de otro género. ¿Recuerdan? Etcétera, hetero. En fin, dice que se hizo otro. ¿Ya? Y esto es muy interesante por lo siguiente. Marcos utiliza ahí, no utiliza ese verbo hetero, o sea, de se hizo otro, ¿no? Utiliza el verbo metamorfosis.
Y literalmente en Marcos y en Mateo dicen que el cuerpo del Señor, el rostro, se metamorfoseó. Es decir, hizo metamorfosis. Lo que pasa ¿cómo se llama? Con el caterpillar, ¿cómo se llama? La oruga. La oruga, ¿no es cierto? Que se metamorfosea en mariposa, que cambia literalmente todo su cuerpo, toda su naturaleza y sale otro animalito. Utiliza ese verbo. El asunto es que aquí Lucas no utiliza el verbo metamorfosear, por así decirlo, si existiera ese verbo. No utiliza ese verbo de metamorfosis, utiliza este verbo hétero, es decir, cambiar, hacerse otro. ¿Ya? ¿Por qué? La cuestión es la siguiente. Porque para el público que tiene Lucas, el verbo era más fácil de entender. ¿Por qué? Porque en el ámbito pagano, en el ámbito helenístico, etcétera, en el ámbito gentil, había muchas y hay muchas leyendas de personas que entran igual con una especie de capullo, etcétera, y salen glorificados, salen con otra naturaleza, etcétera, de cambio de naturaleza, pues. Entonces, al parecer, muchos sostienen que Lucas no dice aquí, como suele decir, como fíjense, la palabra que les digo de metamorfosis es la que traducen como se transfiguró. Ya de ahí la transfiguración sería la metamorfosis en realidad, ¿no? No utiliza ese verbo, ¿no? Aquí no aparece la palabra transfiguración, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí dice que se hizo otro. ¿Ya? Y la razón es que Lucas, como tenía un público, una audiencia mayormente gentil, entonces no utiliza la palabra que seguramente a los que estarían escuchando, leyendo esto, les daría referirse a cualquier otro mito de la época, ¿ya? Es como, por ejemplo, si hoy yo les digo la metamorfosis y leímos el libro de Kafka, seguramente no estamos pensando en algo así. ¿Me explico? Sí, no sé si ustedes de pronto se acuerdan de ese libro de Kafka que se despierta y se comienza, que el hombre se despierta y se despierta como un insecto, ¿no? En fin, la metamorfosis justamente se llama ese libro. Entonces imagínense que si yo digo hoy el Señor Jesús se metamorfoseó y alguien solamente se había leído o había escuchado el libro de la metamorfosis de Kafka, va a pensar que pasó algo así. ¿Explico? Entonces lo que dicen, lo que se entiende es que Lucas no utiliza ese verbo, utiliza otro para que no se confunda, ¿ya? Y dice, fíjense, es algo interesante, dice, y su vestido se hizo blanco y centelleante. Aquí me llamó mucho la atención por lo siguiente. La palabra que utilizan aquí para centelleante, no me acuerdo, resplandeciente, ponen, ¿cierto? El asunto es que me pareció que no es una palabra tan precisa para traducir lo que dicen ahí. Por lo siguiente, si yo le digo resplandeciente, tal vez nos imaginamos algo que refleja la luz en general, ¿no es cierto? Pero si yo, por ejemplo, pienso en un foco, un foco, en una luz, en un foco, en un farol, digan ustedes, muy potente, ninguno de nosotros actualmente va a decir qué resplandeciente foco. ¿Cierto? Aunque tiene que ver con resplandor y todo lo demás, ¿no? Pero en cambio, si lo digo centelleante, ¿qué entienden ustedes? Que emite cosas, ¿cierto? Que emite rayos, chispas, qué sé yo. Esa es la idea que está detrás de ahí en griego. Entonces, fíjense, era un vestido blanco y no resplandeciente, así que emitía luz, y no centelleante. Hagan cuenta que emitía rayos. Se hagan cuenta que es como que, no, o sea, eso, o sea, emitía energía, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Eso básicamente. De ahí me llama bastante la atención, digamos que incluso, por ejemplo, en varias caricaturas, incluso actuales, y en general la ideología de la gente es que cuando alguien trasciende, se llena de un aura alrededor, ¿no? Y despide de su cuerpo energía, electricidad, cosas por el estilo, en fin. Bueno, resulta que aquí lo que vieron estos discípulos fue eso, ¿no? Fue algo así, que su vestido, su rostro, dice, su apariencia, que dice no solo la cara, ¿no? Su rostro cambió, se mudó de naturaleza, no nos dice aquí cómo, a qué, pero dice que ya no era el mismo. Cambió y cambió junto con eso su ropa, y su ropa de lo que sería su vestidura normal, su vestimenta normal, se hizo blanca y centelleante, refulgente. ¿De acuerdo? O sea, imagínense ese espectáculo ahí. Además, en medio de la noche, en un monte, medio de noche, con sueño los apóstoles. ¿Ya? Y dice, y aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, ¿ya? Y hablaban de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí viene el asunto de todo, ¿ya? Aquí viene el asunto. Primero, que sabemos, porque el Evangelio lo dice así,
está escrito para el hombre que muera una vez y después del juicio. Por lo tanto, ninguna persona que haya muerto puede estar apareciéndose. Porque como todos que hayan muerto, están esperando el juicio, buenos y malos. ¿Ya? Porque acordémonos que la idea de que las personas cuando mueren, según hayan sido salvos o no, van al cielito a una sala de espera bonita, o van al infierno a una sala de espera fea, y después finalmente son resucitados, y ahí sí mismo finalmente es el juicio y todo lo demás. Resulta que eso no tiene mucho asidero ya realmente bíblico más sólido, no tiene. Que sí es entendible y que sí lo dice el Señor Jesús y la Biblia y todo lo demás, que para el hombre está escrito que haya la muerte y después del juicio. Por lo tanto, es evidente que aquí no estaban hablando literalmente Moisés y Elías. Y mucho menos, si lo vemos acá como dice Lucas, rodeados de gloria. ¿Me explico? No está hablando de eso. Es evidente entonces que esto se está haciendo referencia a Moisés y Elías de una manera simbólica. ¿Ya? Y se nota que los discípulos no entendieron bien lo que pasó ahí, porque después lo que les dice, ¿no? Hagamos 3 enramadas. ¿Ya? Y se entiende que querían hacer 3 enramadas porque era de noche y querían que pasen ahí la noche. ¿Ya? Así de sencillo. Algunos incluso piensan que el tema de las enramadas es como hacer una especie de santuario, alguna cosa así. No, las enramadas o las cabañas, los tabernáculos, Sucot en general, eran para pasar la noche, en lugar para guarecerse. Entonces dice, está muy bien esto, pero ellos no tienen donde dormir. Por lo tanto, hagamos algo donde se queden. Esa era la lógica de los discípulos, ¿ya? Sea lo que sea que hayan visto, ¿ya? El asunto es que aquí se ve un diálogo. Más allá de que hayan sido personas, aquí hay un diálogo, y eso es lo relevante. Porque en todo caso ellos piensan o ellos identifican a 2 personas, ¿ya? Es por el diálogo, porque dicen, ¿no? Y hablaban de su éxodo. Lo que sí es que aquí hay una conversa. O sea, ¿qué evidenciaron? Evidentemente ellos no vieron a Moisés y Elías, seguramente, pero sí evidenciaron o sí atestiguaron un diálogo, una conversa. Y la conversa sobre qué iba. Ese es el asunto. Entonces, fíjense, incluso si es que diéramos por válido, digamos, que apareció literalmente Moisés y Elías, eso no es lo importante. Lo importante es el diálogo. O sea, sobre qué hablaban. ¿Ya? ¿Y sobre qué hablaban? Dice, hablaban sobre su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjense ustedes, es decir, y hablaban de lo que le tocaba ir a morir. ¿De acuerdo? Sobre eso iba el asunto. Después de que Pedro y les propone esto de hacer una Sucot y todo lo demás, resulta que dice, fíjense, vino una nube que los cubrió, como diciendo, fíjense, no necesitamos, aquí no se necesita de una cobertura terrenal, viene una nube, los cubre, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía. Entonces, fíjense ustedes, aquí se aclara mucho el tema del diálogo. ¿Sí me explico? Entonces, fijémonos. Están los discípulos, como dicen, ¿no? Estaban con él rendidos de sueño. Entonces, unos discípulos somnolientos. Primero ese es el contexto, según Lucas, ¿no? Tenemos unos discípulos somnolientos, estará esto ya muy avanzada la noche. Jesús seguía orando, los discípulos somnolientos, y escuchan un diálogo. ¿Ya? Escuchan una conversa, ¿ya? Y hablaban de que Jesús tenía que ir a Jerusalén a hacer algo, ¿ya? A lo que le tocaba ir a hacer a Jerusalén. Entonces los discípulos se despiertan ahí en medio de la noche, ¿ya? Y él dice, veo que estás conversando con alguien. ¿Quieres que de pronto hagamos también resguardo para estas personas? Y en eso viene una nube, les cubre, y hay una voz que dice, este es mi hijo amado, a él escuchen. Lo que quiero resaltar es lo siguiente, o sea, cómo es una forma muy, muy sencilla de entenderlo. Lo que siempre estuvo hablando fue la voz de abajo, porque si es que nosotros pensamos, es como que arriba estaban Moisés y Elías y después una voz. No, siempre hubo solo la voz. Ya, siempre hubo solo la voz que era que era con lo que había el diálogo, si se quiere, la conversa. Que los discípulos, por el sueño, malinterpretaron y pensaron que hablaban con más personas. ¿Ya? Por eso es que cuando ya medio se despiertan, por así decirlo, y entran en la nube y todo, no ven a nadie, ¿no? Cuando se oye la voz, Jesús fue hallado solo.
Entonces, claro, nunca hubo nadie. Lo que pasa es que ellos se despertaron. Una vez más, como les digo, hagan cuenta, cuando ustedes están así medio somnolientos, cuando uno está somnoliento y escucha algo, uno dice, ¿te acuerdas? No sé si les ha pasado esto, ¿no? Que a veces uno está de pronto en un paseo familiar, en lo que sea, y siempre hay alguien que se duerme primero y de pronto se sigue la conversa o lo que fuera en la familia y al otro día le dicen, oye, ¿te acuerdas de que decíamos tal cosa? ¿Y qué solemos decir? Entre sueños. Me acuerdo haber escuchado alguna cosa. Bueno, hagan cuenta que esto pasó así. Entonces los discípulos están viendo aquí y están muy cargados de sueño, están pero ya durmiéndose y en eso comienzan a explicar, a experimentar esto, este diálogo, digamos, esta conversa que hay ahí. En un primer momento ellos imaginan que son Moisés y Elías. Tiene que venir la nube para que vean que es una voz del cielo y finalmente se dan cuenta que queda el Señor Jesús solo. Entonces, lo que quiero decir es, nunca hubo Moisés y Elías. Eso fue lo que ellos entendían. Siempre hubo la voz de abajo. La voz que aparece abajo, que no, más abajo en la cruz. Esa es la voz que siempre hubo. Con eso hubo la conversa. Porque acordémonos que esta voz de aquí, ¿no? Esta voz es un concepto que en hebreo se llama bat kol. ¿No es cierto? Les pongo aquí, se llama bat kol. Algunos lo pondrán con K. Pero bat kol. ¿Qué significa bat kol? La portadora de la voz. Que básicamente es un concepto que existe desde hace tiempo, que básicamente es una intervención directa de la voz del Señor, especialmente de la voz de la palabra, sea de la Torah o de la profecía, que aparece en momentos cruciales para saber cómo entender un evento. ¿Ya? Y lo que dice la Bat Kol, lo que dice esta voz, que es lo que estaban hablando, básicamente es un mix de dos partes de la palabra. ¿Ya? La primera parte que dice, este es mi hijo amado, está en Isaías 42:1, y lo que dice, a él escuchen, está en Deuteronomio 18:15. ¿Ya? Para que vean que dice así, vamos allá. Por favor, algún hermano que me pueda ayudar leyendo Isaías 42:1 y otro hermano o hermana que nos ayude por favor con Deuteronomio 18:15. ¿Quién tiene Isaías? A ver, yo tengo Josué Isaías 42:1. Por favor. Ya, leo. Dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Muy bien, exactamente. Esta es la primera parte, ¿no? Lo de Isaías, que dice, este es mi hijo amado, que es una referencia a Isaías 42:1. Si bien no dice literalmente hijo amado, se hace referencia de, he aquí mi siervo. ¿Ya? Es de esa básicamente. Ahora alguien que por favor tenga Deuteronomio 18:15. ¿Quién tiene? Deuteronomio 18:15, ¿quién lo tiene? A ver, ¿puedo leer yo, Josué? Por favor. Dice Deuteronomio 18:5 así. 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Muy bien, a él escucharán. Fíjense ustedes, de ahí viene la segunda parte. Entonces, fíjense lo que hace esta Bat Kol, esta voz, o si se quiere, interpretación divina. Explico. Lo que dice es, o sea, fíjense ustedes todo el evento, ¿ya? Todo el evento. Resulta que está el Señor Jesús orando, coge a 3 discípulos, ya en la noche, ya, por así decirlo, en la noche, y resulta que en algún momento avanzado de la noche, el Señor Jesús cambia su figura y se torna en una vestidura blanca y refulgente. En eso los discípulos que están así medio raro, imagínense toda la luz que habrá despedido eso, escuchan una conversa, escuchan voces, escuchan algo sobre la misión del Señor Jesús que tenía que ir a hacer en Jerusalén. Ahí Pedro atina a decir, Señor, veo que estás con alguien más, ¿quieres que les demos guarida?
El Señor no responde y simplemente viene una nube, les cubre y hay una voz, ¿no? Hay la voz y les dice, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y después se calla la voz y Jesús está solo. Entonces, fíjense ustedes, lo que ellos están viendo es una revelación divina de la siguiente manera. Fíjense ustedes. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Y esto es lo más hermoso. Cada vez que, digamos, a ver, por qué el pueblo, y les pregunto, ¿por qué el pueblo obedecía o seguía a Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era? ¿Por qué? Según lo que pienso, Ujú, tal vez por las cosas que veían que Moisés hacía a través de lo que oraba para el Señor. ujú, muy bien. ¿Y por qué le obedecían a Elías? Mm, Tal vez exactamente por eso, perdón por los vecinos. Ujú, sí, por favor. Tal vez creo que también ha de haber sido lo mismo, igualmente por las obras que han de haber visto que se hacían cuando se pedía en nombre de Dios. Muy bien, muy bien. Y más que por las obras, era por la autoridad que estaba detrás, era por quien les había enviado. No escucharon a Moisés porque Moisés pudo hacer cosas. Escuchaban a Moisés porque vino, el Señor Dios me ha enviado. Y lo mismo Elías, era por quien les daba la autoridad. ¿Me explico? Ahora, fíjense ustedes, este es un momento crucial de la historia, porque a partir de este momento ya no iba a haber otro Elías, ya no iba a haber otro Moisés. Que como les decía, si ustedes se dan cuenta y lo vemos de manera práctica, hay que entenderlo así. ¿Qué es Moisés? Bueno, digamos la Torá, ya, muy bien. Pero, ¿qué es la Torá? Bueno, la Torá no es otra cosa que la voluntad de Dios. Pero resulta que era la voluntad de Dios dada en un determinado tiempo, para un determinado periodo. ¿Me explico? Cuando ya se asentaron en la tierra y hubo otras condiciones, ya no fue suficiente la Torá. ¿Qué fue necesaria? Y es más, cuando ya se fueron, ni siquiera cuando estaban asentados, cuando ya se pecaron y se fueron al exilio, regresaron y todo más, ¿qué fue necesario? Ya no era suficiente la Torá. ¿De qué hubo necesidad? De la profecía. Vino la profecía. ¿Me explico? Ahora, ya que estaban en ese momento, ¿qué era lo que tenía que venir ahora? ¿Por qué? Porque estaban en un momento histórico en donde la profecía ya no bastaba. No que se haya agotado, sino que todo lo que se había entendido y el momento para el que fue dicho, ya fue, en su gran mayoría. Entonces todo esto fue marcado por tiempos. No, lo que quiero decir no es por tiempos, es por circunstancias. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿para qué sirvió? O sea, si lo vemos así, a ver, la Torah, ¿qué regula? ¿Qué circunstancias? Digamos así, ¿en qué circunstancia es posible aplicar la Torah? ¿O fue posible aplicar la Torah? Tal cual, así sin necesidad de decir, bueno, esto interpretemos, porque no. ¿En qué momento fue así posible aplicar y vivir con la Torah? ¿En qué momento? Para justamente ese tiempo. ¿Cuál? La salida de Egipto. La salida de Egipto y cuando llegaron a la tierra. Pero cuando fueron al exilio, cuando regresaron, ya no había templo y todo más, era posible aplicar la Torah así tal cual, ya no había ni 12 tribus. Era posible aplicar así tal cual la Torah. Ya no. ¿Qué hubo? Profecía. Explico. Que es lo mismo. Es las nuevas condiciones, los nuevos parámetros que a los que se adecua la voluntad, la palabra del Señor a la nueva circunstancia. ¿Me explico? Pero al momento que estaba el Señor Jesús, ¿era posible vivir con Torah o con la profecía? No, no era posible. No eran las circunstancias. Ya no era posible aplicar la Torah ni la profecía siquiera. No era posible. Por lo tanto, fíjense ustedes, por eso les decía por qué es que por qué es que finalmente el pueblo obedecía a Moisés y a Elías, era porque eran los que traían la interpretación.
porque eran los que ponían digamos, los que marcaban el ritmo, el paso, en lo que se tenía que hacer, según la circunstancia. Porque Moisés no es otra cosa, y fíjense, por eso es importante todo lo que vamos estudiando, porque a veces es muy fácil decir, Moisés la Torá, Elías la profecía. Hay que verlo de una perspectiva más práctica. ¿Qué era Moisés? Moisés era, la figura de Moisés, ¿qué es? El que al pueblo iba y consultaba para saber qué hacer con su problema, con su vida. Eso era Moisés para el pueblo, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes que incluso hasta Jetro le tuvo que llamar la atención y decirle, oye, no te cargas a todo el pueblo? Entonces, ¿qué era Moisés? No era otra cosa sino el que marcaba el paso, el que decía qué hacer, el único que tenía autoridad para decir qué hacer. Luego Elías, ¿qué es? Lo mismo. ¿O no lo vemos ahora con lo que estamos estudiando en Reyes? Todo el pueblo hecho un desbarajuste y él fue el que puso los puntos sobre las IES de cómo se tenía que vivir. Y ahora, y así Moisés dice en Elías, y si se fijan, es del mismo patrón. Por eso les digo que Moisés y Elías es lo mismo. No son dos, es el mismo, solamente que en circunstancias diferentes. Y ahora, en este momento histórico en el que estaban los apóstoles, en el que estaba el Señor Jesús ahí, ¿qué era? ¿Qué tocaba? Ahora, ¿quién es el que iba a marcar el paso? ¿Quién era el que iba a marcar el paso? ¿Me explico? Por eso la necesidad de designar a alguien. Él es, a él escuchen. Es que es importantísimo, si lo vemos. Entonces, a partir de este momento histórico, ya no se espera a otro Moisés ni a otro Elías, sino toda la responsabilidad y la facultad de interpretar y de marcar el paso, si se quiere, de saber qué hacer, y va a ser el Señor mismo, lo cual ya nos anticipa lo que después nos dice directamente ya el Evangelio. Vean, antes tocaba entrar para tener contacto con el Señor, tocaba entrar con machos cabríos, con sangre y todo lo demás, y el sumo sacerdote nomás. Ahora tenemos entrada libre. Esto ya es un anticipo de eso. Es decir, tenemos ya vía directa para consultar ya no a Moisés, ya no a Elías, sino directamente a Dios lo que hay que hacer. De tal manera que para este nuevo periodo, para estas nuevas circunstancias, el único y el que tiene la autoridad para saber, para decir qué hacer es el Señor. Ya no un delegado, ya no un Moisés, ya no un Elías, por más brillantes y más siervos y demás que hayan sido, no. Eso estaba bien para esas circunstancias. Para esta nueva, tanto más que se venía un momento en donde se iba a abrir el Evangelio y la palabra y la Torá y la profecía, se iban a abrir para todo lado, pues ya no era necesario, ya no era suficiente. ¿Me explico? Los ámbitos que regulaba la Torá, los ámbitos que regulaba la profecía, y estaban muy encajonados, son muy cortos para lo que tocaba venir, para lo que tocaba hacer. De ahí que tocaba cambiar de chip. ¿Me explico? De ahí que, por ejemplo, muchos hermanos que con muy buenas intenciones, pero suelen decir, ¿no? Incluso cuando se enteran que digamos así, que el Nuevo Testamento todavía hay valía en eso, ¿no? Que todavía hay valor en el Nuevo Testamento, piensan que es de nuevo de volver allá. Y no, no es cuestión de volver a las normas que regían para una sociedad de hace 4000 años. No, pues. Tampoco de volver a las normas que regían o que normaban una circunstancia de hace 3000, 2000 años. No, hay que ver esas normas pero con perspectiva actual. Y eso nos da el Señor Jesús. Por eso es que Él es a quien tenemos que oír. Dicho de otra manera, a Él es a quien tenemos que acudir para que nos diga realmente cómo hacer en la circunstancia en la que estamos. ¿Me explico? De ahí que los apóstoles se atrevieron a escribir y a interpretar la Biblia, cosa que no era nomás de hacer. Si ustedes se fijan, incluso hasta ahora en el pueblo judío, no cualquiera interpreta la Biblia, no cualquiera interpreta la Torá o sus tradiciones incluso, no cualquiera las interpreta. Las interpreta solamente gente de jerarquía, concilios o gente con trayectoria, por último, ¿ya? ¿Me explico? Pero acá, por ejemplo, nosotros no necesitamos tanto de un esquema tan riguroso como ese, porque tranquilamente tenemos otros y se democratizó, si se quiere, tanto esto, que todos nosotros tenemos la confianza y la apertura de parte de Dios mismo de decirnos qué hacer.
¿Me explico? O sea, esa es la novedad. Esa es la novedad. ¿Por qué? Porque es que ya no íbamos a estar todos en la misma circunstancia. Es más, es más, por eso les decía, lo que les he comentado cuántas veces. Es más, las circunstancias en las que fueron escritas las epístolas, el Nuevo Testamento, ya no se aplican para nosotros. Es muy complicado incluso hoy aplicar el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, sí, aunque puede sonar un poco impactante, pero el Nuevo Testamento ya es viejo. En ese sentido, ¿sí me explico? Sí me explico, no sé si lo podemos ver desde esta perspectiva, pero es que el Nuevo Testamento ya para nosotros fue hace 2000 años y regía y normaba circunstancias de hace 2000 años, que ya no todas están en pie. Ya las dinámicas sociales, las circunstancias han cambiado. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo que hizo la profecía en su momento y el evangelio en su momento. Ese es el asunto, que es básicamente decir, bueno, Señor, con todo este bagaje de principios y de normas, que si yo las quiero aplicar acá no me van a dar, ni me voy a dar contra el suelo si es que yo quiero aplicar esto, porque no puedo, pues no es posible simplemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, Señor, danos la sabiduría y enséñanos cómo aplicar esto en nuestra realidad hoy. Y ni siquiera puedo decir ya para el mundo, toca ser en realidad mucho más concreto. Para nosotros aquí en Quito, por ejemplo. ¿Ya? Y que incluso eso a veces es muy amplio. Para los que son aquí en Quito, en la ciudad, ¿me explico? Los que son en la costa son otra, los que son en el campo, etcétera. ¿Me explico? Pero esa es la cuestión. La novedad acá entonces, fíjense, es que nos designa quién es la autoridad que va a marcar el paso, especialmente para decir qué hacer, qué es válido y qué no, qué sí y qué no, quién marca el paso. Lo que hizo Moisés en su tiempo y lo que hizo Elías en su tiempo ahora recae de nuevo solamente en el Señor Jesús. Y esto, como les digo, es un mensaje que para la época es muy difícil de comprender. Era muy difícil de comprender. Porque para este momento en el que está pasando la transfiguración o la metamorfosis, el cambio, como le quieran llamar, para el momento histórico que está pasando esto, resulta que los apóstoles ni se imaginaban, o sea, no tenían ni idea de lo que iba a pasar a pocos meses. O sea, no tenían ni idea de lo que iba a pasar en Pentecostés. Y no iban, o sea, no había ni siquiera digamos, un guiño siquiera de que iba a haber un Pablo. O sea, no tenían ni idea. Para ellos, ¿qué se imaginaban ellos? Que seguramente el evangelio iba a terminar ahí en Judea e iba a ser otra profecía en el sentido, o sea, otra palabra profética en el sentido de que tiene impacto solo para Israel, solo para el pueblo, solo para ir para Judá. Y resulta que no. O sea, por eso les decía, todo esto que está pasando acá tiene impacto, pero mundial. Porque esto nos rige incluso hasta nosotros hoy. ¿Me explico? Esa es la cuestión y esa es la valía. De ahí que hoy, por ejemplo, nosotros no nos referimos tanto a ninguna figura de autoridad, si se quiere, así como Moisés o Elías, sino nosotros nos dirigimos y fíjense cómo es nuestra ya forma de pensar. Nuestra forma de pensar no está con Moisés y con Elías ahí. No es qué haría Moisés en mi lugar o qué dice la Torá. Nosotros a veces incluso directamente vamos, Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Sí o no? Fíjense que de eso va. Entonces, de eso quería comentarles ahora, una forma diferente y creo que un poco más práctica de entender el tema de la transfiguración. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Porque, por ejemplo, también hay una cosa aquí con Lucas. ¿Se acuerdan ustedes que en los evangelios hay dos momentos en donde hay una voz desde el cielo que en términos generales dice, este es mi hijo? El uno es en el bautismo y el otro es aquí. Y cada vez que hay estos revelaciones, estos ecos divinos, digamos, estas voces desde el cielo, es porque va a haber un cambio de momento, si se quiere. Al inicio es cuando el Señor Jesús comienza su ministerio en Galilea, y ahora es cuando va a comenzar a lo realmente, digamos, más importante, que era el tema de ir a Jerusalén y morir. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes cómo hay que tener en la mente todo el panorama del libro de Lucas, incluso. Si lo vemos. Y cómo Lucas tuvo mucho tino para poder, digamos, ir redactando y preparando la historia para eso. Entonces, fíjense. Aquí el Señor Jesús se muestra tal como Él es, como Dios.
no como otro, porque si yo les pregunto a ustedes, bueno, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿no? ¿Quién, adivinen el personaje, tiene ropa resplandeciente, se viste de blanco y tiene gloria? ¿Quién es? Nadie diría, pues, el ángel Gabriel. No, todos dirán, Dios. Pues bueno, si aquí vemos que Jesús resplandeció, cambió su naturaleza, cambió su rostro, cambió su vestido y centelleaba, bueno, como suele decir el dicho, ¿no? Si tiene cuatro patas y ladra, ¿qué más va a hacer? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues bueno, si nos dan todos los guiños, las señas, pues no quiere decir otra cosa que Jesús aquí dio un anticipo de lo que de lo que en realidad él era, lo que realmente él es, ¿no? Y lo hizo de una forma muy pedagógica, si se quiere, o ya en últimas, la historia quedó redactada de una forma tan pedagógica que solamente, digamos, como diciendo, como nosotros, a quienes el Señor nos permite ver estos detallitos, podemos ver en realidad, digamos, la valía de todo esto. Y podemos ver que el Señor Jesús, si se quiere, es en realidad la continuación, si se quiere, por de una manera de decirlo, de Moisés y de Elías, en la medida en que es la persona a quien hay que escuchar para saber cuál es la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, ya no es una persona a la que hay que recurrir. En su momento era Moisés, en su momento era Elías, ahora es Dios mismo, quien marca y retoma las riendas del control de su pueblo. Fíjense ustedes. Y volvemos, como ya tantas veces lo hemos dicho, a ese momento, esas condiciones históricas en las que estaba el pueblo de Israel, condiciones espirituales especialmente, digamos, en las que estaba el pueblo de Israel antes de cometer el pecado del becerro de oro. Fíjense ustedes. Entonces es una cosa hermosísima ver eso aquí en la transfiguración, más allá de que si Moisés y Elías, no sé qué. No, en realidad, como les digo, es un diálogo, es una conversa que hay ahí, y más que una conversa, una revelación directa del cielo, apuntando todo la Torá, porque además, si ustedes se fijan, además es bien interesante, porque los dos pasajes que utilizan, el uno es de la profecía y el otro es de la Torá. Entonces es como la Torá y la profecía apuntando a él. ¿Me explico? O sea, la voluntad del Señor hablada en dos diferentes épocas apuntan a Él de nuevo. ¿Me explico? Entonces es algo muy, muy simbólico, ¿ya? Como para ya ir redondeando la idea, esto evidentemente no se puede tomar literal. Es necesario tomarlo desde una perspectiva simbólica, ¿ya? O mixta, si se quiere, algo tiene de literal, pero no todo pasó así tal cual. Y hay que verlo también con perspectiva, digamos, tiene una buena carga simbólica, pero hay que saberlo, entender los símbolos, ¿ya? Y este, por ejemplo, es uno de los pasajes en donde se tiene que, digamos, ser muy tinoso, muy detallista, si se quiere, para saber en dónde apuntar las cosas, o sea, dónde interpretar y dónde no. Como les digo, porque si me pierdo en una cosa, o si es que me tomo literal o algo que no es literal, o si me tomo algo simbólico, como simbólico, algo que no es simbólico, pues ya perdí mucho el foco. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, dice, fíjense que ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Según Marcos y según Mateo, en cambio, les manda el Señor Jesús a que no digan. Aquí, en cambio, Lucas lo que dice es que ellos, por lo que habían visto, seguramente, no dice por qué, pero no dijeron nada, ¿ya? Lo que sí es que fíjense ustedes, y con esto para terminar, este pasaje sí queda reseñado en la segunda epístola de Pedro, ¿ya? Y con eso terminamos, como para que veamos que eso quedó recordado. Está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 19, creo que es. No. 1:16. Segunda de Pedro 1:16. 1:16 al 18. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 1:16 al 18. ¿Cuánto era, Josuecito, por favor? Segunda de Pedro 1:16 al 18. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria y una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muy bien. Tenemos también la palabra. Hasta ¿Hasta ahí ahí nomás. nomás? Sí, Ya. hasta el 18. Entonces, fíjense, y esto es algo muy interesante, porque en la segunda epístola de Pedro, junto con la de Judas, que en realidad el segundo capítulo de Pedro y la epístola de Judas es básicamente el mismo texto, pero estas dos epístolas son de las epístolas que se escriben casi al final del primer siglo, se escriben por allá del 80, 90 después de Cristo, ¿ya? Y el contexto en el que se escriben es justamente de cuidarse de falsos maestros, de cuidarse de gente que andaba torciendo las cosas. Y aquí es muy interesante que Pedro invoque, digamos, o sea, traiga a colación este pasaje de la transfiguración, previo a decir el tema de cuídense de los falsos, porque lo que él quiere decir es, yo les vi, yo estuve ahí, y yo sé quién tiene la autoridad para enseñar. De tal manera que fíjense ustedes que el tema de la transfiguración, como lo entendieron en su época y mayormente para qué sirve, digamos así, es para saber quién es el Señor Jesús, o sea, quién tiene la autoridad, quién tiene el poder para marcar el paso, para decir qué hacer, para decir cómo entender las cosas. Si lo vemos. Eso básicamente. Entonces, eso es lo que quería decirles a partir de este episodio de la transfiguración. O metamorfosis, o del hacerse cambiar de forma en general. ¿Sí? Eso. No sé si con todo esto tenemos alguna pregunta. ¿No? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿No? Ok, bueno. Entonces, espero que haya podido haber sido lo suficientemente claro y que podamos ver, digamos, esto que quería compartir para hoy y que pueda servirnos mucho para poder comprender en realidad, en el fondo, cuál es uno de los roles del Señor, ¿no? En el tema de saber que Él es el que marca la pauta en cuanto a qué hacer y qué no hacer, incluso hasta nuestros días. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, bendito Dios.